que usted se va a ver en un punto de decisión, en donde usted tiene que decidirse si usted va a regresar al Señor y hacer las cosas tal y como el Señor quiere para su vida. Gloria al Señor. Bueno, vamos al mensaje de la palabra del Señor, un mensaje sumamente práctico. De vez en cuando yo predico este mensaje, ¿ok? Porque creo que es importante la repetición de las cosas, ¿ok? Pablo dijo: a mí no me es molesto es repetiros las mismas cosas, porque para vosotros es seguro, ¿okay? Y yo aprendí hace tiempo que hay seguridad en la repetición. Si a mí me repiten lo que yo necesito escuchar, eso me va a dar a mí seguridad, porque hay quienes quizás no necesitan que les repitan lo mismo todo el tiempo, pero hay quienes sí. Y muchas veces la gente, cuando se les repiten las cosas, caen en razón y vuelven y se acomodan en donde se supone que estén. Hay gente que no, hay gente que aunque por más que les repita no hacen caso, pero sí la repetición es buena. Y yo quiero hablar hoy de las 5 cosas que un creyente debe de hacer, ¿ok? Así que abran sus Biblias conmigo para dar lectura a la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 58. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 58, y vamos a dar lectura a la palabra del Señor y a pedirle al Señor luego que pues nos dé su gracia para nosotros poder presentar este mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 15, 58. Amén. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿eh? No es en vano. Lo cierto es que la palabra de Dios nos ordena una y otra vez las cosas que nosotros como creyentes debemos de continuamente estar haciendo para el beneficio de nuestras almas. Y naturalmente, lo que nos beneficia a nosotros espiritualmente se hará de beneficio a los que nos rodean y al mundo. Es como el amor de Dios baja, ¿ok?, a mi vida y me capacita para yo entonces amar a otros, ¿ok? Y lo mismo es el poder de Dios. Tú sabes, todo comienza con el Señor, viene hacia nosotros y entonces nosotros lo hacemos. Y la Biblia lo enseña claramente. Es importante mantenerse firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Y vamos a estar hablando de las 5 cosas, que básicamente ese es el título también del mensaje, las 5 cosas. 5 cosas prácticas que cada creyente debe de hacer con su vida desde el día que nace de nuevo, se convierte a Cristo. Que son las mismas 5 cosas que yo me he mantenido haciendo por la gracia de Dios, ¿okay? Por la gracia de Dios he podido mantenerme sirviendo al Señor, buscando de Dios, haciendo estas 5 cosas que bien temprano en la vida cristiana me di cuenta que eran totalmente necesarias para yo caminar con Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor y por tu misericordia. Y te agradecemos la oportunidad que nos da de estar aquí esta mañana. Y ahora que vamos a estar hablando de estas 5 cosas, Señor, 5 prácticas en la vida cristiana, yo te pido que el Espíritu Santo obre y que tú convenzas con tu palabra a todo oyente y a aquellos que vayan a escuchar este mensaje días después de hoy, Señor, que la realidad es que nosotros los creyentes tenemos que mantenernos haciendo estas 5 cosas para poder crecer espiritualmente y andar en buena comunión contigo. En el nombre de Jesús te pido que tú me perdones mis pecados, que tengas misericordia de mí y que me llenes de ti y me ayudes en esta mañana, ya que yo sin ti nada puedo hacer. Yo soy completamente inútil. Y si tú no vienes y tú me ayudas a mí a hablar esta mañana, en vano estoy aquí. Te necesito en este momento y necesito que tu Santo Espíritu obre en los corazones, Señor, y que Jesús sea glorificado en esta mañana. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén. Gloria al Señor. Amén. Las 5 cosas, como ya dije, ese es el título del mensaje. Quiero leer otro versículo antes de comenzar con mi introducción, en 2 de Pedro 3:18.
En 2 de Pedro 3:18 dice lo siguiente: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Okay? A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que, una vez más, vemos en la Escritura que Dios nos manda a hacer estas cosas. Por ejemplo, ahí en el texto que acabo de leer, 1 de Pedro 3:18, dice, 2 de Pedro 3:18, dice crecer. Eso es un mandamiento, ¿okay? Es una acción a la cual Dios está mandando y se encuentra en un presente continuo escrito gramaticalmente. Es un presente continuo. En otras palabras, constantemente está sucediendo. Si usted lee hoy, acabamos de leer y dice crecer, Dios me está diciendo que crezca. Si yo leo este mismo versículo mañana, todavía ahí dice crecer, y Dios me sigue diciendo mañana cuando lo lea, crece. Y así sucesivamente, y cada vez que yo venga, no importa el tiempo que sea, en los años de mi vida, y veo este texto bíblico, me va a seguir diciendo crece, crece, crece. Es una acción continua, y eso es lo que el Señor anhela de nosotros. El propósito de Dios es desarrollar la persona de Jesucristo en sus hijos. A mí Dios, cuando me salvó, no me llevó al cielo y me sentó en una nube con un arpa y me puso una diadema en la cabeza, ¿verdad? Como en los muñequitos. Así no es. Dios salva a personas, a la gente nace de nuevo, y entonces el Señor los deja en este mundo para comenzar a desarrollar la persona de su Hijo Jesucristo en la vida de ese creyente, con tal de que ese creyente vaya a dar testimonio de la gracia del Señor. Es como el hombre aquel gadareno que estuvo endemoniado. La Biblia enseña que Jesucristo, el día que lo salvó y lo perdonó y transformó su vida, lo envió rápido, lo envió para allá, para su ciudad, para su casa, a contarle a todos allá cuán grandes cosas Dios, las maravillas de Dios, cuán grandes cosas Dios había hecho con él. Y eso nos toca a todos nosotros. Pero lo cierto es que cuando uno nace de nuevo, uno entra a una batalla espiritual. ¿Okay? Y la Biblia enseña claramente en Efesios capítulo 6 que hay un ejército demoníaco muy bien estructurado, muy bien organizado, con la cual el creyente tiene que batallar cada día. ¿Okay? La palabra de Dios enseña que nuestras armas son espirituales, ¿okay? No son carnales, son espirituales. ¿Por qué? Porque tenemos que batallar con un ejército espiritual que está alrededor de nosotros y que está haciendo su campaña, su trabajo día a día en contra de nosotros, de los creyentes, de la iglesia, de los santos en luz. Y para eso hay que batallar en el espíritu. ¿Okay? Y así que pues es importante mantenerse uno creciendo en las cosas de Dios, mantenerse haciendo las cosas que Dios enseña en su palabra, para que, como dice la palabra, para que cuando venga el día malo podamos estar firmes. Después de las acechanzas y los ataques del diablo, podamos estar firmes. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues vamos a estar hablando de eso en unos breves minutos. Las 5 cosas. Y lo cierto es que entramos en una batalla, ¿okay? Y cuando nacemos de nuevo, mire, es una bendición, estamos contentos, gozosos, todo es diferente, ¿okay? La vida es diferente, la percepción de las cosas son diferentes, las amistades cambian, ¿sabe? Todo cambia cuando uno es salvo. Pero también viene este asunto que ya mencioné de la batalla espiritual. Entonces tenemos que estar preparados para esa gran batalla espiritual. Y nosotros los creyentes tenemos 3 enemigos, ¿okay? Y si usted no sabe cuáles son, se los voy a decir ahora. El diablo, el mundo, y el peor de todos, entiendo yo, el yo, uno mismo. ¿Okay? Yo puedo ser un peor enemigo a mí mismo que el mismo diablo. Yo puedo ser un peor enemigo a mí mismo que todo el mundo que me rodea a mí con su influencia. ¿Okay? Porque si yo decido no seguir a Cristo, el diablo me va a hacer trizas. El mundo me va a hacer trizas también. Pero si yo decido seguir a Cristo en mi vida, dice la palabra del Señor que cuando el diablo tentó a Jesucristo y Jesús lo venció a él, citándole pasajes de escritura y manteniéndose firme en el espíritu, la Biblia dice que el diablo se fue y lo dejó quieto, ¿okay? Lo dejó tranquilo. Resistir al diablo y huirá de vosotros, dice la Biblia, ¿okay? Eso es una verdad. Podemos batallar con el diablo, pero en el nombre de Jesucristo, ¿okay? Aquí en este mundo ningún ser humano
¿Sabes? Yo tengo mucho cuidado, hay un montón de gente que le gusta decir que tienen al diablo ahí en el piso pisado y que no. Y no quiero dar ninguna gloria al diablo ni nada de eso, no. Lo cierto es que el diablo hay que dejárselo al Señor, ¿ok? Nosotros los creyentes, dice la Biblia que ni aún el arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio en contra de él cuando tenían la contienda por el cuerpo de Moisés. ¿Qué le dijo el ángel? El ángel dijo que el Señor te reprenda, ¿ok? El diablo es el problema de Cristo. Entonces, cuando vienen esos ataques en nuestras vidas, hay que, miren, en el nombre de Jesús, resistir y dejar que el Señor se encargue de las circunstancias, ¿ok? Así que, pero nosotros los creyentes tenemos que mantenernos haciendo estas 5 cosas que voy a entrar ahora mismo para nosotros poder estar firmes. Porque lo cierto es que si no vivimos la vida cristiana conforme a las Escrituras, vamos a ser cristianos débiles, cristianos pequeños, chiquitos, que no crecen, ¿okay? Que se van a quedar todo el tiempo bebiendo biberón en vez de comer comida sólida, como dice la palabra del Señor. Y no debe ser así, ¿okay? Como ya dije, la intención y la voluntad de Dios es el crecimiento espiritual del creyente, conformándose más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y creo yo que eso se puede hacer de la siguiente manera. Número 1, ¿cómo podemos crecer espiritualmente? Haciendo las 5 cosas. La primera es la oración. La oración. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, dice lo siguiente. Y Dios hasta lo puso ahí un versículo bien cortito para que no te tengas que pasar trabajo memorizándotelo, ¿ok? Pero está ahí claro y preciso. ¿Qué dice? 1 Tesalonicenses 5, 17, orar sin cesar. O sea, mantente en oración en todo momento. Otra vez está ahí ese mandamiento en presente continuo. Orar sin cesar. Sigue orando. Todos los días hay que venir a la presencia del Señor, orar y buscar de Dios. La oración es una línea directa que nosotros los creyentes tenemos al cielo, a la presencia del Señor. Y lo cierto es que nosotros debemos de sacar tiempo todos los días para hablar con nuestro Padre Celestial. Él está siempre, dice la Biblia en Pedro, que los oídos del Señor están atentos a las oraciones de sus santos. ¿Okay? Las oraciones de los justos son oídas por el Señor. Y nosotros tenemos que entender bien este concepto bíblico en cuanto a la oración. ¿Y qué es orar? Pues mire, orar es simplemente hablar con el Señor. ¿Okay? Usted habla con el Señor como usted habla con cualquier otra persona. No hay que hacer largas oraciones o repeticiones vanas, como dice la Biblia, o tratar de hacer un show cuando uno ora. A Dios nadie lo puede impresionar. La mejor manera de hablar con Dios es hablar sinceramente con Él y hablar como una persona normal, ¿ok? Y Señor, y en muchas ocasiones cuando yo estoy en mi casa, cuando yo estoy en la calle, donde sea, y yo entro al trono de la gracia de Dios a hablar con Dios y a que Él bregue conmigo, ¿ok? Yo necesito que Dios bregue conmigo todos los días en mi vida. Yo me he dispuesto y trato por la gracia de Dios de que Jesús sea mi motivo en mi vida. ¿Okay? Yo creo que eso es importante para todos nosotros, que Jesús sea lo primero, lo principal en la vida del creyente. O sea, hablamos con Él en oración. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy. Gracias por tus misericordias, con una actitud de agradecimiento todo el tiempo. ¿Okay? Porque lo cierto es que si no fuera por la misericordia de Dios, hubiéramos sido consumidos ya del todo. Usted y yo lo que nos merecemos es el infierno. Eso es la verdad, por nuestro pecado, por nuestra maldad. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces los que hemos recibido a Jesucristo entramos a una relación de padres e hijos con nuestro Padre Celestial, a una familia nueva, espiritual, de los santos en luz, de los creyentes, la iglesia. ¿Okay? Y entonces ahora tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de la oración. Y ahí en Hebreos 4 habla del lugar santísimo donde nosotros tenemos acceso. Antes solamente un hombre podía entrar al lugar santísimo y era el sumo sacerdote y solamente una vez al año podía entrar. ¿Okay? Pero cuando Jesucristo murió, ¿okay? Cuando Jesucristo murió en la cruz, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó
en dos partes y se rasgó de arriba abajo. No fue alguien que le cortó abajo con una tijera y entonces lo rompieron. No. Fue una cosa que vino de arriba, porque fue Dios quien lo rompió, que lo rasgó, lo dividió por el medio, dando así a entender que ahora había acceso directo a la presencia del Señor por medio de su Hijo Jesucristo. Y ahora podemos venir y hablar con Él en cualquier momento, en cualquier día. Ningún hombre, mire, sí es bueno, yo lo hago, pedir oración a los hermanos por mí. Mira, ora por mí por tal cosa. O yo te pido que cualquier petición a hermanos o a mis hijos, a mi esposa. Y no hay nada malo con eso. Lo que sí es en error es una persona que piense que ya Dios no lo escucha y pide oraciones a todo el mundo, pero Él no entra. No, así no es. El acceso es para todos. La oportunidad de socorro es para cualquiera que quiera venir. Al Señor, el Señor dice que un corazón contrito y humillado en ninguna manera hecho fuera. Cualquiera puede venir en el nombre de Jesucristo, entrar a la presencia de Dios y hablar con Él y arreglar cuentas con el Señor. Y cuando uno se dedica su vida a la oración, uno va a poder crecer constantemente para la gloria del Señor en la vida cristiana. Y Cristo se va a convertir más y más en el motivo de lo que uno vive en esta vida. ¿Okay? So, la oración es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué es lo segundo? Lo segundo que hay que hacer es leer la Biblia. Vamos a Juan 5:39. Perdón. Juan 5:39. La Biblia nos enseña un mandamiento en cuanto a las Escrituras. Juan 5:39, mira lo que dice aquí en Juan 5:39. Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, tenemos otro mandamiento en donde hay que leer la Biblia, hay que buscar lo que la Biblia enseña, hay que aprender lo que la Biblia enseña en cuanto a todas las doctrinas. Y de la manera que nosotros vamos a aprender las doctrinas bíblicas es leyendo la Biblia, ¿ok? No hay manera de que nosotros podamos aprender. Mire, todo lo que yo sé del Señor es porque lo he leído en la Biblia, ¿ok? Y de las doctrinas bíblicas, de las enseñanzas, los fundamentos de la fe cristiana, todas esas cosas están en la palabra de Dios y las he aprendido gracias al Señor por dedicar tiempo a la lectura de la palabra del Señor. Hay que sacar tiempo diariamente para leer las Escrituras. Eso no es ningún secreto. Esa es la voluntad de Dios. El libro, Dios lo dejó aquí para que usted y yo lo usemos. La Biblia es para los creyentes. ¿Okay? La Biblia contiene el mensaje de salvación para los perdidos. Pero la Biblia es para los creyentes. ¿Okay? Y la utilizamos y aprendemos de ella y dejamos que ella obre en nuestras vidas. Cuando usted lee este libro, la palabra de Dios dice que entra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo las intenciones y los pensamientos del corazón. Y sin entrar en muchos detalles, ese texto que acabo de citar de Hebreos lo que enseña es que la Biblia tiene un efecto en mi vida espiritual y físico también. ¿Okay? Me da salud cuando leo la Escritura. Me ayuda a dormir. ¿Okay? Me ayuda a pensar correctamente. Me ayuda a sentirme mejor, a caminar en luz, como enseña la palabra del Señor. Pero hay que sacar tiempo. Nadie puede estar tan ocupado en la vida como para decir: no tengo 5 minutos para leer la Biblia. Nadie. Yo no creo en eso. Porque aunque sea un versículo, usted puede leer. Aunque sea una página, usted y yo podemos leer. Aunque sea un capítulo entero, usted y yo podemos leer. ¿Ok? Dios nos ha dado a nosotros las Escrituras, y la Escritura es comida para el alma, y usted y yo necesitamos alimentar el alma, y eso se hace con la palabra del Señor. Esa es la segunda cosita. Si queremos vivir la vida cristiana en contacto con el Señor, estando listos para enfrentar esta vida diaria, creciendo en la obra del Señor siempre, tenemos que leer las Escrituras. Número 3. La primera es orar, la segunda es leer las Escrituras, la tercera es obedecer la Biblia. Obedecer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos.
El que oye la palabra y no pone en práctica lo que escucha, se engaña a sí mismo. Ya lo dije ahorita, nosotros somos nuestro peor enemigo, ¿ok? Y si yo no decido poner en práctica lo que la Escritura dice, para mi beneficio, en mi vida, para glorificar a Dios con mi vida, me estoy engañando a mí mismo, ¿ok? El conocimiento no vale nada si no lo pone en práctica, punto. So, hay que hacer lo que la Biblia dice. Juan 14:15 dice lo siguiente. Juan 14:15. Juan 14:15 dice lo siguiente. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Okay? Obedezcan lo que yo digo. Si usted de verdad dice que usted me ama, esas son palabras del Señor. Si me amáis, guarden mis mandamientos. El Señor, como yo lo puedo entender, el Señor puede ver el amor que nosotros tenemos hacia Él guardando, obedeciendo los mandamientos. Y obviamente Dios conoce el corazón y Dios sabe todas las cosas y Dios y las intenciones. Él mira el corazón, él traspasa el físico y ve allá adentro y ve nuestra alma y Él sabe lo que nosotros pensamos y lo que queremos y lo que no queremos. Pero también, ¿sabe qué? Vamos a dar testimonio a la gente, ¿sabe qué? ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Entonces el mundo, la gente puede ver que nosotros verdaderamente amamos a Dios cuando hacemos lo que la palabra de Dios dice. Y cuando nosotros nos enfrascamos en la práctica de llevar a cabo lo que la Biblia enseña, vamos a crecer espiritualmente, vamos a estar fuertes en el Señor. Y Cristo se va a convertir más y más en el foco, en el centro de nuestras vidas. Todas estas cosas que estamos hablando, sumamente prácticas, son para nuestro beneficio, ¿okay? Así que hay que obedecer las Escrituras. Hay que obedecer las Escrituras. ¿Cuál es la próxima? Y de esta sí que han hablado muchísimo, ¿verdad? Yo he visto montones de mensajes por internet y he escuchado a muchas personas hablando, muchos pastores, predicadores, hablando de este texto bíblico, y yo pues lo voy a mencionar también, ¿ok? Pero en Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice lo siguiente. Hebreos 10, 25. Estamos hablando de 5 cosas que hay que hacer para mantenerse creciendo firme y constante en la obra del Señor, en nuestras vidas. 5 cosas que hay que hacer. La número 4 es congregarse. Hebreos 10, 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En aquellos días había gente que tenía la costumbre de no ir a la iglesia, de no ir a las reuniones. Y es que cuando los santos se reúnen en la congregación, en el edificio que Dios ha provisto para que sea una iglesia local, cosas especiales pasan en ese lugar. Dice la Biblia: yo me alegré con los que me decían, a casa de Jehová iremos. Y dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso está en el Salmo 133:1. Y el versículo 3 del Salmo 133 dice: el Señor, cuando los hermanos se reúnen, cuando los hijos de Dios están juntos, allá envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, lo que venimos es a recibir bendición de Dios y vida eterna. Y muchas veces nos perdemos de la bendición que Dios tenía específicamente para ese culto, porque nos quedamos en la casa por la razón que sea. ¿Okay? Ahora bien, yo entiendo y estoy bien consciente que hay personas que tienen condiciones físicas, enfermedades, circunstancias que se pueden dar en la vida y no pueden estar en uno que otro servicio, los trabajos, ¿sabes? Hay gente que tiene que trabajar cuando están los servicios, pero lo cierto es que en una cuestión general, los que pueden estar en la iglesia, en la casa de Dios y no lo están, mire, hay que ser agradecido que Dios le ha dado a usted y a mí las circunstancias que son, que acomodan al estilo de vida suyo el poder estar en la iglesia. Por ejemplo, una persona que trabaja de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, mire, tiene todos los domingos para ir a la iglesia y tiene todos los miércoles para ir a la iglesia. ¿Okay? Hay que estar en la casa del Señor, hay que ir a la iglesia, hay que apoyar la obra del Señor. Pero lamentablemente hay mucha gente que no, que se quedan en sus casas. ¿Okay?
Pues mire, yo creo que Dios le ha dado un buen gustazo a todas esas personas y yo estoy seguro que hay mucha gente que ya están hartos y cansados y aburridos de estar en la casa metidos y no pueden salir a hacer las cosas que comúnmente hacen. Y mi oración, y sé que la oración de muchos es que esperamos que una vez pase toda esta situación crítica que se está dando, que los hermanos y la gente se animen a venir y estar en la casa del Señor. Jesucristo murió, o mejor dicho, Jesús, por una de las razones que Jesús murió fue para que los santos se puedan reunir. Y el que dice que su iglesia está en su casa, que ora en la casa y que lee la Biblia en la casa, está en error. No está viviendo la vida cristiana a toda capacidad que puede vivirla si estuviera obedeciendo al Señor, reuniéndose con los santos en la iglesia. No va a crecer espiritualmente, hay que ir a la iglesia. Usted pregúntele a Dios cuál es la voluntad de Dios y en qué iglesia Dios quiere que usted esté, y el Señor se va a encargar de dejarle saber a usted cuál es la voluntad de Dios para usted estar en la iglesia. Esa es la cuarta. Orar, leer la Biblia, obedecer la Biblia, estar en la iglesia. Y la quinta y última, para uno mantenerse creciendo en las cosas del Señor siempre y firme y poniendo a Cristo como el motivo principal en la Biblia, es, mire, ser un testigo. Hay que testificar. Hechos 1.8, mire lo que dice. Hechos 1.8 es uno de los muchos versículos o textos bíblicos que el Señor utilizó para enviar a los cristianos a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Hechos 1.8, mire lo que dice ahí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor envía a los nuevos creyentes a llevar el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas noticias. Dios me salvó y me perdonó a mí para que yo vaya y le diga a otros lo que Él puede hacer. Yo no sé cuántas personas yo le he dicho en estos 21 años que yo llevo convertido a Cristo, a cuánta gente le he dicho, Cristo puede cambiar tu vida, Cristo puede cambiar tu matrimonio, Cristo puede cambiar tu familia, Cristo puede cambiar tu situación financiera, Cristo puede resolver cualquier cosa en la vida de una persona. Pero ¿sabe qué? Hay que ir y decírselo a la gente. No podemos quedarnos sentados y esperar que la gente venga a la iglesia. Hay que ir a buscarlo. La Biblia habla de aquel hombre que planificó tremenda cena, una boda y nadie quiso venir. Y él fue y dijo, mira, vayan y obliguen a todo el mundo a venir para acá. Y se llenó la boda. Hay que ir a buscar la gente. Y Dios nos ha dado a nosotros la mente de Cristo, el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios y el espíritu de valor, como la palabra enseña, para no ir y llevar el mensaje de la palabra de Dios a otras personas. El mundo está perdido. La gente vive sus vidas perdiendo su tiempo todos los días. La vida sin Cristo no tiene significado. No lo tiene. La Biblia enseña que Jesús es lo más importante en esta vida. Y la Biblia enseña que fuera de Jesús todo es en vano. Todo es vanidad, dice la Biblia. Es cuando Jesús es primero en mi vida y Él es mi Salvador y Él se convierte en el enfoque en mi vida, que todas las cosas que yo empiezo a hacer con mi vida tienen algún valor, algún propósito, si lo hago para la gloria del Señor. Una persona puede ser el mejor ciudadano, tener la familia más prestigiosa, valores, principios, tremendo testimonio ante el mundo en cuanto a ser una buena familia, tener dinero, trabajo, lo que sea, ayudar montones de causas, Pero si no conoce a Jesucristo como su Salvador, en vano se hizo todo lo que se hizo. Los edificadores edifican la casa en vano. Es en vano, ¿por qué? Porque cuando se muera va a perder todo y va a perder lo más importante, que es su alma, y se va a ir para el infierno para toda la eternidad. Cristo dijo, ¿de qué vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Un alma vale más que todo. Entonces, cuando nosotros en la vida no tenemos a Cristo como nuestro móvil en nuestras vidas, mire, la vida no vale nada.
Y dice la Biblia que todo lo que no es de fe es pecado. Eso está en Romanos. En otras palabras, si yo me siento, por más radical que se escuche, pero esto es la verdad, si yo me siento a comer un plato de comida y no le doy gracias a Dios, no ejercí fe, es pecado. No es un pecado que me merezco morirme ahí mismo, entiendo yo, ¿verdad? Pero es pecado. ¿Por qué? Porque no está haciendo con fe, no me estoy sentando, entendiendo y dando gracias a Dios que la razón por la cual me puedo sentar a comerme un plato de comida es porque el Señor hizo provisión para que yo pudiera comer. Y le debo de dar gracias a Dios por ese plato de comida. Y cuando la gente vive en sí el Señor, todo lo que hacen en sus vidas es pecado. ¿Por qué? Porque no es de fe. Nadie puede hacer cosas de fe si no ha nacido de nuevo. Nadie. A mí no me importa lo que nadie diga, o los argumentos que ellos utilicen, o las razones que ellos vean que es lo correcto. Lo cierto es que la palabra de Dios es la verdad y Dios tiene la razón. Pero es cuando entonces ponemos a Cristo primero en nuestras vidas y recibimos al Señor y comenzamos a vivir para Él, en donde todas las cosas toman valor y significado porque son hechas para Él. Y muchas personas necesitan escuchar de Cristo y Dios le va a usar a usted y me va a usar a mí para que ellos puedan escuchar de Cristo y sus vidas dejen de ser ya vidas vanas y vidas sin ningún significado. ¿Okay? Aquí lo que vale es la relación con el Señor. Aquí lo que vale es, lo único que yo me voy a llevar cuando yo me muera, ¿sabe qué es? Mi relación con Jesucristo. Eso es todo. Y yo le doy gracias a Dios que el Señor me salvó y me perdonó, que alguien fue a testificarme un día. ¿Ok? Y desde entonces yo he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gloria al Señor por sus misericordias. Hay que mantenerse haciendo estas 5 cosas durante la vida cristiana para mantenerse calientito en el Señor, poniendo a Cristo primero y que la vida tenga motivo, que la vida tenga un móvil que sea simple y sencillamente la glorificación del Hijo de Dios en nuestras vidas. 5 cosas. ¿Cuáles? Orar, leer la Biblia, obedecer la Biblia, congregarse con los santos y hablarles a otros del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Y te pido en esta mañana que este mensaje pueda ser de bendición para alguien. Y ahora, Padre, que vamos a hacer un llamado. Yo te pido que tú uses este llamado para la gloria y honra de Jesucristo y que tú obres en los corazones, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Las cosas que acabamos de hablar, de discutir y escuchar aquí son cosas que le tocan a los creyentes. Lo cierto es que si alguien no conoce a Jesucristo como su Salvador, no ha nacido de nuevo, ninguna de estas cosas les tocan a ellos. ¿Por qué? Porque no están escritas para ellos, como mencioné hace unos minutos. La palabra del Señor es para los creyentes. Y la palabra del Señor contiene el mensaje que se le da a los perdidos para que ellos vengan a los pies de Jesucristo. Así que, si hay alguien mirando que no ha recibido a Cristo como su Salvador, o que vaya a mirar en los próximos días este video, sepa usted que la Biblia dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y dice también la Biblia que los abominables, los hechiceros, los incrédulos, toda esa gente que cometen todos esos pecados, ahí en Apocalipsis capítulo 21, si no me equivoco, dice que su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que esa es la muerte segunda, la Biblia lo describe. Así que si usted muere sin Cristo, usted se va a ir para el castigo eterno, para toda la eternidad. Eso es lo que quiere decir eterno, para siempre. Y no hay oportunidad de salir de ese lugar. No la hay, no la va a haber y nunca la habrá.
Por eso es que estando en vida hay que tomar una decisión y decidirse por Cristo. Porque si uno muere sin Cristo es eternamente tarde. Pero Dios dice también, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvar. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice el Señor. Así que usted necesita ser salvo hoy. Usted necesita ser salva hoy. ¿Y cómo se hace eso? Pues reconociendo que somos pecadores. A reconocer nuestro pecado le estamos diciendo al Señor, mira, yo sé que yo soy un pecador y que yo estoy mal. Yo sé que yo te he fallado. Soy un pecador. He quebrantado tu ley. Y ahí implica también la confesión. Yo soy un pecador. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Uno reconoce y confiesa a la misma vez, básicamente, cuando uno quiere arrepentirse de los pecados. Y hay que reconocer que uno no se puede salvar a uno mismo. Es imposible que ningún hombre llegue al cielo. Es imposible. Ningún hombre puede por sus propios méritos llegar al cielo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos condenados a una condenación eterna. Y solamente aquellos que ponen la fe en la sangre del Señor Jesucristo son los que son justificados por Dios y gozan de la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo se hace eso? Arrepintiéndose de los pecados. Un arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de dirección. Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio, en las buenas noticias. Arrepentidos, que los reinos de los cielos se han acercado. Arrepentimiento, el cambio de mente. Antes iba hacia el infierno, pero cuando recibí a Cristo, ahora cambié de dirección, ahora voy hacia el cielo, en una nueva vida, en Cristo Jesús. Y eso se consigue invocando, llamando el nombre del Señor. La palabra invocar en el idioma griego original es una palabra que lo que significa es que usted está llamando al Señor que venga sobre usted y que se apodere de usted y tome control de su vida. Pero eso hay que hacerlo con fe, hay que hacerlo voluntariamente, ¿okay? Hay que hacerlo reconociendo que uno es un pecador. Si una persona no entiende que es un pecador y que está perdido y necesita a Cristo, no puede ser salvo. Tiene que llegar a un punto en su vida en donde usted diga, este pecado, ya yo no puedo más con esto. Esta maldad, esta circunstancia, esta vida sin el Señor. Yo sé que estoy perdido, sé que estoy mal y yo necesito que el Salvador me salve. Y es así cuando uno verdaderamente está listo. Pero cuando usted no piensa que hay nada malo con su pecado, no. Mire, yo siempre he dicho que el creerse que no hay un problema es peor que el mismo problema. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque si yo me creo que no hay un problema, pues entonces, pues como no hay problema, pues no tengo nada que resolver. Entonces esa mentalidad es peor que el problema. Entonces tengo que resolver primero la mentalidad de que no hay un problema, que es el peor problema, para entonces tratar después con el problema. Que en este caso, porque estamos hablando, es el pecado. Así que hay que reconocer ese pecado, ese pecado oculto que constantemente hace, que quizás nadie lo ve, pero ¿sabe qué? Dios lo está viendo. Esa pornografía escondida o ese alcohol escondido en la casa, ¿ok? O esos textos, ¿verdad? De otra persona que no es su esposo o su esposa. Son pecados, es maldad, es vileza. Pero Dios sabe todo y Dios ve todo. Y tarde o temprano, cada pecado de cada persona lo va a alcanzar. Nadie nunca se va a escapar del reino del pecado, de la influencia del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que si usted se encuentra en esa situación, mire, es aquí ahora el día aceptable, es aquí ahora el día de salvación. Y con una simple oración de fe, ¿okay? Usted puede orar al Señor y pedir al Señor que tenga misericordia de usted y le salve su alma. Una oración tan simple como esta. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy un pecador,
Te confieso mi pecado, mi maldad. Sé que estoy perdido, que no puedo hacer nada por mí mismo. Quiero cambiar mi vida. Quiero que tú hagas algo en mi vida para que cambie el rumbo. No quiero hacer más las cosas que te ofenden a ti. Me arrepiento de mis pecados. Cambia el rumbo de mi vida. Te entrego mi alma. Te acepto como mi Salvador. Ven, Señor, sálvame y ayúdame a vivir para ti de hoy en adelante. En el nombre de Jesucristo. Amén. Una oración así, mire, usted puede ser salvo. Yo hice una oración similar hace 21 años atrás y todavía estoy aquí gracias al Señor. Y si usted toma una decisión así, me gustaría saber de usted. Envíeme un correo electrónico, pastorrivera@grisoscalvary.com, para poder compartir lo que el Señor ha hecho por usted. Y así que pues con esto terminamos nuestro servicio. Si tiene alguna pregunta, envíeme un correo electrónico, cualquier cosita, y entonces pues podemos tratar de serle de bendición, ¿ok? Y le damos las gracias por haber sintonizado y le damos las gracias por haber estado con nosotros. Y una vez más, comparta el mensaje para que otras personas, familias, vecinos, lo que sea, lo puedan ver, ¿ok? Y estamos contentos y gozosos. Y si Dios lo permite, aquí vamos a estar nuevamente el miércoles a las 7 de la noche en nuestro servicio de oración. ¿Okay? Para terminar nuestro mensaje, la segunda parte del mensaje, estando seguro. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver. El mundo dice que nada aprovechamos sirviendo a Cristo en nuestra juventud, pero nosotros les testificamos que es un deleite servir a Jesús. Pero nosotros les testificamos que es un deleite servir a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Que Dios le bendiga.